Siempre ocupa en vez de pensar en mí. ¿Cuál es el devoto mío? Ofrece reverencia ahora a mí. Estando completamente absorto en mí, es seguro que vendrás a mí. En este verso se indica claramente que el proceso de conciencia de Cristo es el único medio para liberarse de las garras que el mundo material paradigmático. A veces los comentaristas inescrupulosos desvirtúan el significado de lo que aquí se afirma claramente, que todo el servicio devocional se debe ofrecer a su suprema causa de Dios, Krishna. Por desgracia, los comentaristas inescrupulosos parten de la mente del lector hacia aquello que no es factible en absoluto. Esos comentaristas no saben que no hay ninguna diferencia entre Krishna y la mente de Krishna. Krishna no es un ser humano ordinario. Él es la verdad absoluta. Su cuerpo, su mente y él mismo son uno y son absolutos. En el Kurma Purana se declara, tal como así será Saraswati Goswami en sus comentarios Anubhasya, Chaitanya Charitamrita, quinto capítulo del Adi Lila, versos 41 a 48. Esto significa que en Krishna, el Señor Supremo no exige ninguna diferencia entre él y su cuerpo. Pero debido a que los comentaristas no conocen esta ciencia de Krishna, esconden a Krishna y dividen su personalidad en su mente o en su cuerpo. Aunque esto es signo de una clase ignorancia de la ciencia de Krishna, algunos hombres obtienen ganancias de desorientar a la gente. Hay algunos hombres que son demoníacos. Ellos también piensan en Krishna, pero envidia, tal como el rey Thomas, el hijo de Krishna. Él también está pensando siempre en Krishna, pero pensaba en Krishna como el enemigo. Él siempre estaba angustiado, preguntándose cuándo Krishna iría a matarlo. Esa manera de pensar no nos ayudará. Uno debe pensar en Krishna con amor emocional. Eso es bhakti. Uno debe cultivar el conocimiento acerca de Krishna continuamente. Como se hace ese cultivo favorable, aprendiendo con el maestro genuino. Krishna es la suprema velocidad de Dios y varias veces he explicado que su cuerpo no es material, sino que es conocimiento eterno y bienaventurado. Esa clase de plática acerca de Krishna nos ayudará, no ayudará a uno a moverse de otro. Entender a Krishna de otra manera, huyendo de la fuente equivocada, será infructuoso. Por consiguiente, uno de los culpables de la forma eterna, la forma primordial de Krishna, uno se debe dedicar a adorar a Krishna con la convicción en el corazón de que Él es el Supremo. En la India hay cientos de miles de templos para la adoración de Krishna y en ellos se practica el servicio devocional. Cuando esa práctica se lleva a cabo, uno tiene que ofrecer reverencias a Krishna. Uno debe inclinar la cabeza ante la deidad y ocupar la mente, el cuerpo, las actividades, todo. Eso hará que uno se absorba en Krishna con entero sin negación. Eso ayudará a uno a trasladarse a Krishna Loka. Uno no debe dejarse desviar por los comentaristas inescrupulosos. Uno debe dedicarse a los 9 procesos del servicio devocional, comenzando con el proceso de oír y cantar acerca de Krishna. El servicio devocional puro es el máximo logro de la sociedad humana. Los capítulos 7 y 8 del Bhagavad Gita han explicado el servicio devocional puro que se le presta al Señor. El servicio está libre del conocimiento relativo al yoga místico y las actividades fruitivas, porque aquellos que no
están plenamente santificados, se ven atraídos por los diferentes aspectos del Señor, tal como el Brahmayoti impersonal y el Paramatma localizado. Pero un devoto puro emprende directamente el servicio del Señor Supremo. Hay un hermoso poema acerca de Krishna en el que se expresa claramente que cualquier persona que esté dedicada a la adoración de los semidioses es muy poco inteligente y no puede obtener en ningún momento la recompensa suprema que es Krishna. Al comienzo, puede que el devoto caiga a veces del plano moderno, pero aún así se debe considerar que él es superior a todos los demás filósofos y yogis. Aquel que siempre está dedicado al proceso de conciencia de Krishna se debe sobreentender que es una persona completamente santa. Sus accidentales actividades no devocionales van a disminuir y pronto él se verá situado sin ninguna duda en el estado de plena perfección. El devoto puro no tiene ninguna posibilidad de caer, porque la divinidad suprema cuida personalmente de sus devotos puros. En consecuencia, la persona inteligente debe emprender directamente el proceso de conciencia de Krishna y vivir de una manera dichosa en este mundo material. A su debido tiempo, ella recibirá la recompensa suprema, Krishna. Manmanabhava matapakto majyakimam namaskuru mammi vaishyasi vaivam atmanamaparayana. Siempre ocupa la mente en pensar en mí. Vuélvete devoto mío, ofréceme reverencias y adórame a mí. Estando completamente absorto en mí, es seguro que vendrás a mí. Bueno, este verso es un verso muy importante. Y en realidad se menciona 2 veces en el Bhagavad Gita. No por lo menos la primera línea. Acá son 4 líneas, no, pero en realidad son solo 2. Eso se ve en sánscrito, por ejemplo, acá, ¿no? En el sánscrito comienza una línea así, la primera línea. Y después la segunda, 2 líneas. Pero para salvar espacio acá se dividen las líneas. Bueno, entonces la primera línea se repite 2 veces. Y eso muestra la importancia de este verso. ¿No? En realidad este verso viene es el verso 65 de Bhagavad Gita, del capítulo 18, donde aparece por segunda vez. ¿No? Antes que Krishna da la instrucción más importante de todas. Sarvadavam padikatam mami kamsanam bhaja. No recuerdo la última línea. Dice, ¿no? Krishna dice, entrégate completamente, deja todos los deberes, todos los dogmas, ¿no? Originalmente todos los deberes que llevan a cabo la gente cultivada está basado en las reglas, regulaciones de la Shastra. Por eso se abandona todos los dogmas, todas tus religiones y entrégate a mí. Y yo te protegeré. Y después termina el verso diciendo, no temes. Cuando alguien nos dice, entrégate completamente, ¿y qué pasa conmigo? ¿No? Con la familia, el alquiler, no sé qué más, mis deudas. Y Krishna le dice acá, ¿no? Bueno, al final, el 66, le dice que no temas. Uno muy importante, ¿no? Así que hay que tener fe. Y hay que tener la convicción en el corazón que Krishna realmente es la suprema personalidad de Dios. ¿Y cómo uno llega a esa conclusión? ¿No? Al practicar el servicio devocional. ¿No? Acá dice, Manmanabhava matpakto. Siempre piensa en mí. ¿No? Ve todo relacionado conmigo. ¿Y cómo se llega a ese punto de vista? Al escuchar regularmente de Krishna, ¿no? Al cantar los santos nombres, escuchar los santos nombres,
escuchar Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita. ¿No? Bhagavad Gita es más o menos como una instrucción. Es como Bhagavad dice ABC, la ciencia espiritual. Después vienen otras escrituras más como Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat. ¿No? Así que estos libros nos llevan. El proceso más importante, como Krishna dice, ¿no? Krishna menciona esos 9 procesos. Bueno, ya Prahlad Maharaj mencionaba ese verso. Shravanam Kirtanam Vishniswaranam Parasevanam Archanam Brahmandasi Sakyam Atman Vedanam. Prahlad menciona en primer lugar, el primer principio de todos los principios del servicio devocional. No todo el servicio debe ser por contenido de esos versos, de esos principios. Y todo comienza con Krishna dice, Tat Srinu, dice Arjuna, Tat Srinu, oyen a mí, escuchando a Krishna. Esas instrucciones que Krishna da, Bhagavad Gita y otras partes de las escrituras, son muy importantes. Había un brahmana curva. Bueno, Chaitanya Mahaprabhu está viajando por el sur de la India. Y ¿no? Cuando dejó Puri, dejó Sarvabhauma Bhattacharya, ¿no? Después vio a Ramananda Roy, y después seguía por el sur de la India, visitando los lugares, los tirthas, los lugares sagrados. Y siempre animando a las personas a cantar los santos nombres. ¿No? Donde él aparecía, siempre animaba a la gente a cantar. ¿Sí? El otro día mencioné que Chaitanya Mahaprabhu no hablaba mucha filosofía. Solo con personas muy selectas hablaba filosofía. ¿No? Los demás solamente los animaba, ¿no? A cantar los santos nombres con las manos, así como las deidades, ¿no? Eso lo hacía Chaitanya Mahaprabhu cuando viajaba animando a todo el mundo. Y de esa manera, ¿no? Visitar diferentes lugares. Y nosotros también fuimos a ese lugar, Kurma Kshetra, ¿no? Hay un templo muy hermoso, ¿no? Donde se adora Kurma, la cosa del avatar de la tortuga, ¿sí? Que está haciendo diferentes formas. Bueno, entonces, sí, es una cúpula muy hermosa, blanca. Abajo también hay un lago, ¿cómo se llama? Una laguna para bañarse, pues. ¿No? En la India, cuando uno visita esos lugares sagrados, siempre hay una escalera que nos baja al lugar sagrado, al río sagrado, al lugar sagrado. Bueno, entonces, ¿no? Cuando Chaitanya Mahaprabhu vio ese lugar, Purva lo invitó a casa, ¿no? Como una persona muy piadosa. Además vemos, ¿no? Luego vemos que en realidad era una persona ordinaria, tenía mucho conocimiento, mucha realización. ¿No? Lo recibió, le dijo, cuando Purva vino a la casa, le dijo, oh Señor, los pies que son adorados con Shiva y Brahma han llegado a mi casa. O sea, ya había bastante realización. Y le ofreció un asiento, ¿no? Y como es costumbre, ¿no? Empezó a lavar sus pies, ¿no? Y agarrar el agua del lago de los pies del Señor y lo echaba encima de las cabezas de sus amigos. Eso como se hace, ¿no? Y le ofreció una puya, y después le ofreció algo a comer. Yo he mencionado muchas veces ese detalle, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu, se dice ahí en esa parte del Chaitanya Charitamrita, cuando viajaba solo, aceptaba invitaciones de los brahmanes. ¿Y por qué fue eso? Porque Chaitanya Mahaprabhu era muy estricto, ¿no? en comer. Solo se alimentaba de comida que se había ofrecido con mucha devoción a las deidades o las shilas. ¿No? Entonces aceptó la invitación a la casa y aceptó pasar. Después Sarvabhauma ofreció un lugar para acostarse un rato, ¿no? Después de comer, ¿no? Y cuando Chaitanya Mahaprabhu
despertó, ¿no? El Kurma, ¿no? Se acercó de nuevo a Chaitanya, ¿no? Ofreció oraciones y después llegó a un punto que le era muy importante, ¿no? Él decía que nosotros los grijastas, los hombres de familia, cabezas de familia, ¿no? al estar ocupados en tantas actividades, entonces a veces el servicio devocional pierde de importancia, se vuelve una cosa de fondo. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Secundaria. Y por favor, lo dijo Chaitanya, por favor, Mahaprabhu, no Mahaprabhu, Prabhu significa maestro, ¿no? Mahaprabhu, gran maestro. Entonces le dijo, por favor, permíteme soltarme de todo esto y viajar contigo. Entonces Chaitanya Mahaprabhu le dijo que, no le dijo, vamos, sino que le dijo, no, quédate en casa. Ya le dije a Talika Krishna Upanishad, ahora Guru Hanatare, es la instrucción, dijo, pero te quedes en casa y cualquiera que encuentres, todas las personas que encuentres, repite Krishna Upanishad, las instrucciones de Krishna. Y de esta manera vuélvete Guru en tu ambiente. Y si haces eso, muy pronto nos veremos otra vez. Y después agregó un detalle más, dijo, en realidad nunca estaremos separados. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu salió de la casa, primero Kurma lo siguió, ¿no? Como le costaba aceptar esa instrucción. Aparte, la asociación de devotos es muy fuerte, ¿no? Cuando los devotos se van, ¿no? Normalmente uno siente muchas cosas, separación. ¿No? En realidad, el otro día leí las preguntas de Chaitanya Mahaprabhu le hizo Ramananda Roy, ¿no? Cuando había llegado ya a escribir Madhurya Rasa al final, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu empezó a hacer varias preguntas, ¿no? Entonces una pregunta, creo que la primera, dijo, ¿cuál es el sufrimiento más grande que uno va a poder experimentar acá? Y Chaitanya Mahaprabhu dijo, el sufrimiento más grande que ¿no? Es cuando los devotos se van, el maestro espiritual se va, ¿no? Uno siente mucha lugar, la separación, ¿no? Duele mucho. Así que, ¿no? Entonces, lo siguió a Chaitanya Mahaprabhu todo el tiempo y después se entregó, aceptó la instrucción y volvió a casa. Pero en el mismo pueblo había otro Vaishnava, se llamaba Vasudeva. Era leproso, ¿no? Entonces, cuando él se enteró que Chaitanya Mahaprabhu había llegado al pueblo, se había quedado en casa de Kurma, dice, comenzó a caminar con grandes dificultades para llegar a la casa de Kurma. ¿No? O sea, normalmente lepra es una enfermedad muy contagiosa, ¿no? Sí, muy contagiosa. Y por eso normalmente cuando la gente tiene lepra, las aíslan, nadie puede entrar ahí, solo con la máscara, con todo esto, no sé. Entonces, ¿no? Se movía y se dice que ahí tenía en las pulseras. Tiene como lepra, se va comiendo la carne, ¿sí? Cría como agujeros, llagas. Entonces, y también habían gusanos en estas heridas. Y se dice, cuando un gusano se caía, lo recogía, lo ponía de vuelta. ¿Sí? Entonces, cuando por fin llegó a la casa de Kurma, lo informaron que Chaitanya Mahaprabhu no estaba, ya se había ido. Entonces se desmayó.
que sentieron tanta separación de Chaitanya, ¿no? Se cayó al piso. Y en ese momento Chaitanya Mahaprabhu se manifestó allá. No porque Chaitanya Mahaprabhu es Krishna. ¿No? Y Krishna puede hacer lo que quiere, no está limitado como nosotros. ¿No? Entonces, ¿no? se apareció ante él. Y lo agarró, lo levantó, lo abrazó. Entonces, cuando Vasudeva sentía que estaba abrazándolo, sentía muy mal, porque ¿no? Pensaba que te estás contaminando con la sangre, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero en un momento, de repente se cuenta, no estaba más la lepra, salía la lepra al lugar distante, se dice. Sí, como, ¿qué significa eso? Pero se fue, ¿no es cierto? Entonces, en vez de estar, ¿no? Ya, muchas gracias por el hermoso cuerpo, no, se pensaba mal, se sentía muy mal. Porque él decía, ahora Chaitanya Mahaprabhu, que me ha estado un cuerpo tan lindo, tan hermoso, me voy a volver orgulloso y me voy a olvidar de ti. Esa es la actitud de devoto. Entonces Chaitanya Mahaprabhu lo instruyó también. Le dijo lo mismo, lo que había dicho a Kurva, que cante, que predica, no sé. Y eso lo descubrimos en el Bhagavad Gita también. Al final, el capítulo 18, Krishna dice, no hay nadie más querido, y jamás haber alguien en el futuro que es más querido a mí que la persona que predica a mis devotos. Ellos son todos devotos, pero no lo saben. ¿No? El alma, por su constitución, no son los eternos sirvientes del Señor. ¿No? Pero nos hemos olvidado de ese. Y cuando el corazón se va purificando por el proceso de servicio devocional, ese afecto se va despertando otra vez. El amor puro de Cristo. Así que esto, ¿no? Bueno, entonces Vasudeva, ¿no? Fue liberado. Y Chaitanya Mahaprabhu seguía viajando. Y cuando apareció un lugar, mucha gente se inspiraba a cantar con él, cantar los santos nombres. Así que eso es el proceso para hoy en día. En otras épocas, en otros yugas, los procesos eran mucho más complicados. Mucho más. Por ejemplo, estamos hablando de llegar a esa casa. Ese fue el yuga dharma, ¿no? De Rapa, el yuga anterior. El yuga anterior es Krita Yuga. Sacrificio tremendo, con mucha opulencia. ¿Sí? No se cuenta cuando ese sacrificio llevan a cabo, no fue bajo la tutela, ¿no? ¿Sí? Del gobierno, del rey. Y cuando se hacían las ofrendas, aparecían las deidades que aceptaban sus ofrendas. Así que, pero hoy en día es muy diferente. Mismo en el Satya Yoga, el proceso no era irse a un club de yoga, pasar unas horas, pagar algo y aprender como asanas y pranayamas y todo eso, sino que en realidad fue una austeridad tremenda. ¿No? Uno tenía que dejar todo y irse al bosque a meditar. Y no irse el fin de semana de nuevo a la casa para festejar. Sino que toda la vida, ¿no es cierto? Renunciaban todo, y se iban al bosque, meditaban, ¿no? Y eran muy estrictos. ¿No? Normalmente cuando uno está así solito en un lugar, la mente dice cualquier cosa, ¿no es cierto? Aparte cuando uno está afuera, hay muchas distracciones, ¿no? Hermosas, mariposas, capaz aparece un tigre, o no sé qué, serpientes, ¿no? Tantas distracciones, tantas distracciones. Por eso estos procesos hoy es el era de Kali. Nuestras vidas son muy cortas y no son factibles, no son imposibles de llevar a cabo. Pero por la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Hemos sido introducidos al canto de la Santa Madre. Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Pensar, ¿no? Manmana Baba Matpakto, Matyarimannamastu. ¿No? Significa la traducción. Siempre ocupadamente en pensar a mí, vuélvete devoto mío. O sea, Krishna dice, vuélvete devoto. ¿Qué te parece? Vuélvete devoto. ¿Sí? Ofréceme reverencia y adórame a mí. Son instrucciones directas. No solo así como, ¿no? Ya, no sé, con mucha información así detallada, hacer la constitución del alma y todas esas cosas. Sino que le da acá Krishna de directa instrucción. Dice Arjuna, ocupa la mente en pensar en mí. No piensa otra cosa más. Vuélvete devoto mío. ¿No? ¿Qué significa eso? ¿No? Que uno va ocupando la mente, los sentidos, el cuerpo, el aire vital, todo en el servicio de Krishna. Sin desviación. ¿No? Estando completamente absorto en mí, es seguro que vendrás a mí. Es una cosa muy importante, vendrás a mí. Originalmente pertenecemos a la familia de Krishna. Esa es nuestra verdadera familia. En el mundo material también tenemos familias, ¿no? Tenemos padres, madres, hermanos, tíos, tías, abuelos y todo eso. Esa es nuestra familia en el plano material. Pero esas familias son temporales. También el plan abuelo se va, sí, el padre también va, desaparece. Los que nos acompañan después de los años ya no están más. ¿No? ¿Y cómo tratar? Se fue. Ya se fue. Por ejemplo, yo como soy discípulo de Srila Prabhupada, ¿no? Los discípulos de Srila Prabhupada ya son viejitos. No, y cada tanto se escucha, que tal se fue, Gopal Krishna se fue, ahora me enteré que una mano espiritual mía estaba muy cerca, bueno, los primeros devotos, en el lugar donde yo también me volví devoto, están en ataques de corazón, ¿no? Y están esperando que, bueno, ya tienen sus años, el cambio se va. Acá es todo temporal. Todas las cosas son temporales. Acá no podemos mantener nada. ¿Sí? Pero en la familia trascendental, ¿no? O en la morada trascendental, todo es eterno. Nosotros somos eternos. Bueno, esa es nuestra constitución. El alma es eterna. Sempiterna, ¿cómo se dice? Siempre existe. Así como Krishna, como Dios siempre existe, más allá de la manifestación material, temporal, ¿no? Está Vaikuntha, el mundo espiritual. Y ahí nos envejece, ¿no? Siempre existente, está siempre consciente de Krishna, fijo. Esa es nuestra verdadera familia. Al mismo como, por ejemplo, nosotros, como ISKCON, ¿no? También somos una familia, ¿no? Nuestro padre, Srila Prabhupada, y nosotros, ¿no? Bajo el pelo de servicio devocional, bajo la guía del Maestro Srila Prabhupada, nuestros representantes, porque hoy en día Prabhupada ya no está físicamente presente, ¿no? Pero en realidad Srila Prabhupada es fundador acharya, ¿no? Él no vino a Occidente para traernos ese regalo incomparable. Servicio devocional. Así como estamos siendo ocupados en el plano material, ¿no? En relación con nuestro cuerpo, los sentidos, la mente, la inteligencia, ¿no? De forma similar, ¿no? También somos activos, ¿cierto? En el plano trascendental. Y si logramos purificar nuestro corazón, ¿no? Pablo daba un ejemplo muy lindo, decía así como el hierro. Cuando se pone el hierro en el fuego, se vuelve cada vez más caliente. Y cuando llega a ser
rojo vivo, vivo, ya no hay hierro, es fuego. Cualquier cosa ponemos en contacto con el hierro ardiente, ¿no? Se prende, se enciende fuego. ¿No? De forma similar, Pablo nos dio ese término espiritualizar. La energía material se va espiritualizando. ¿No? Es por eso que cuando grandes personalidades, como por ejemplo Srila Prabhupada, ¿no? Cuando dejan el cuerpo, normalmente en la tradición védica, cuando uno abandona el cuerpo es quemado, ¿no? Se torna ceniza, ¿no? Y la ceniza normalmente se tira a los ríos sagrados o en lugares sagrados, ¿no? Y también es una forma de liberar el apego del alma a su cuerpo, ¿no? Es una ayuda. No está muy apegado a ese cuerpo. En realidad no queremos salir del cuerpo. Cuando estamos forzados a dejar el cuerpo, ¿no? Entonces nos quedamos ahí como en el cuerpo sutil, como fantasmas. Pero ¿no? Cuando nosotros logramos purificarnos y logramos desapegarnos al cuerpo puro y también logremos espiritualizar nuestra mente, inteligencia y ego, ¿no? Trascendemos la influencia de Kala, el tiempo y las condiciones materiales, ¿no? Que se refiere a las tres moralidades de la naturaleza material. Estamos fuertemente atados acá al ciclo, a la rueda de cosas samsara, a la rueda del nacimiento y muerte. Y ¿no? Estamos fuertemente atados. Así cuando uno está atado, hay un asalto a toda la gente de la prueba, no sé cómo la atan, ¿no es cierto? Entonces le ponen algo para que no se escuchan los gritos o algo por el estilo. Cuando la gente en esa condición no se puede liberar por sí mismo. Hace falta algo que venga, que no está atado, que le suelta los nudos. En forma similar, estamos fuertemente atados a la mundo material. Pero cuando somos afortunados y llegamos a conocer o asociarnos con personas que no están atadas al mundo material, como lo fue nuestro maestro espiritual Srila Prabhupada, él nos ayudó a desatar nuestra atadura al mundo material. ¿Y cómo sucede esto? Como lo mencioné en el comienzo, escuchando, escuchar y glorificarlo, no a cualquier cosa. Shravanam Ketanam Vishnu, vamos a escuchar acerca de Vishnu, ¿no? De personas que sean realmente conscientes de Cristo. Y cuando el Pablo vino sucedió algo, ¿no? Un milagro, ¿no? En todas partes donde Pablo iba, en el comienzo no tanto, pero después sí. En el comienzo había poca gente que se atraía. Pero después cuando el Pablo ya tenía muchos más discípulos, cuando viajaba y visitaba un templo, había tanta gente, venía de lejos. Recuerdo cuando el Pablo nos vino a visitar en el 74, y cuando el Pablo vino visitando, en ese momento estábamos alquilando un castillo que estaba entonces protegido por el gobierno, no se podía cambiar la palabra, no sé cómo será el pastor. ¿Sí? Y venían devotos de todas partes de Europa, de Inglaterra, de todas las partes de Europa. Esto también lindísimo, ¿no? Después cuando Pablo, después fue a Londres, siempre había grandes. Así que todo esto, lo que estamos diciendo, lo que estamos practicando, ¿no? Es la herencia de Srila Prabhupada, se debe a la visión de Srila Prabhupada. Así que hace falta, ¿no? Encontrarse con una persona para ayudarnos, ¿no? Solucionar nuestros problemas existenciales, todos nuestros problemas. Porque todos esos problemas que estamos experimentando se deben a la falsa identificación, que no somos ese cuerpo, sino que somos almas espirituales. ¿Sí? Y al identificarnos con el cuerpo,
El cuerpo está siempre bajo, ¿no?, muchas condiciones, como se dice, incómodas, problemas. ¿Sí? Nos sentemos, ¿no?, y nos duelen las rodillas, tenemos que estirar las piernas. ¿No? ¿Te das cuenta? Tantos problemas. ¿Sí? ¿No? O este ruido, ¿no? Por eso tenemos que usar micrófono con esto, no se escucha nada, por lo menos, ¿no?, vivos no se escucha. Y necesitamos, ¿no?, ya mencioné eso, ¿no?, antiojos de cualquier cosa. Tenemos problemas con la comida, que nos cae bien, tenemos que seguir dietas. Tantas cosas. Cada tanto tenemos aquí un médico, ¿no? Así que, ¿no?, esas fechas, esos sufrimientos se experimentan en base a la identificación con el cuerpo. ¿Sí? Así que ese es nuestro problema. Nos estamos identificando con algo que no somos realmente. Es como el chofer de su coche. ¿Sí? El coche no tiene función, no tiene valor sin conductor. Si no hay conductor, no tiene ningún significado. Y a veces cuando manejan, chocan. ¡Ah! ¡Me chocaste! Sí, chocó el coche, no me chocó a mí. Esa identificación, no vemos cuando la gente invierte tanta plata en un coche de 0 kilómetros, ¿no? Y cada tanto aparece una raya, ¿no?, o algún problema con el motor, con la máquina, entonces, y cada se va decayendo más y más y más. Después se vuelve difícil venderlo porque todo con rayas y cualquier cosa. ¿No? En realidad el engaño es hoy en día que, ¿no?, cuando compremos algo, ya cuando lo compremos ya pierde valor. ¿No es así? Pierde valor. En la India me asombré mucho que ¿no?, cuando compran ollas o algo por el estilo, esas ollas mantienen el valor y llevan, cuando no necesitan más la olla, las llevan de vuelta, las pesan, ¿sí? ¿No? Las pesan por los kilos, ¿no? Real pagan los kilos, ¿sí? Y tienen un valor así constante. Así fue antes, ¿no? Era muy diferente. Pero de todas formas estamos cada vez menos y menos y menos, ¿no? Sufrimos, ¿no? Así como la edad, que no sé si ya lo escucharon, pero hay 4 crisis, ¿no? Es el nacimiento, la muerte, las enfermedades y la vejez. Nacimiento, muy doloroso para la mamá y para el hijo o hija, ¿no? Y bueno, y eso ya lo olvidamos, ¿no? Inclusive te cuenta, Kapila Muna dice que cuando el niño sale del cuerpo de la madre, está completamente deformado, ¿sí? Apretado, ¿sí? Y está suave, ¿no? Los huesos están muy suaves, ¿no? Y se ponen como formados. Y bueno, y después, ¿no?, ya comienzan los problemas, ¿no? Bueno, después ya una cierta fuerza del niño en el colegio. Pablo cuenta que cuando era niño no le gustaba ir al colegio. Y los padres tuvieron que ocupar guardias, ¿no? Que los llevaba al colegio, los lleva de vuelta. ¿Sí? Y bueno, y tarde o temprano, ¿no?, hay problemas de matrimonio, con la familia, todos esos muchos problemas, ¿no? Después, pues uno va envejeciendo, un gran sufrimiento, ¿sí? Ya se van a dar cuenta, solo las separa el tiempo. Y después la muerte, qué cosa, qué catástrofe. Uno ha invertido tanto en el plano material en relación con el cuerpo y después está forzado a abandonar ese cuerpo. No se puede guiar ningún guaraní, ¿sí? No se puede llevar la cuenta, no se puede, todo se va como se saca, ¿no? Está sacado por la fuerza. ¿Sí? Y después con ninguna seguridad uno va a otro lugar y tiene que comenzar de nuevo.
aprendiendo todo de nuevo, no sé. Capaz no logra, por sus actividades pecaminosas, no logra obtener una forma humana. ¿Sí? Nace como perro, nace como cerdo, nace como cucaracha. ¿Sí? O, en el peor caso, nace como una forma inmóvil, como árbol, como pasto, algo por así. ¿Sí? Así que esto, ¿no?, es el peligro. Y lo que prevé para evitar eso, hay que revivir la conciencia de Cristo en el mundo. Hay que aprender la ciencia del servicio de nosotros. Hay que saber cómo ocupar la mente, los sentidos y la inteligencia del servicio de Cristo. Eso es uno de aprender. Y para eso, ¿no?, está ese movimiento Chaitanya Mahaprabhu, para aprender cómo ocuparse en la forma con sentido, ¿sí? Basado en la verdad, no especulando, no perdiendo tiempo sino que aprendiendo las espirituales, los devotos, la compañía de devotos, cómo ocuparse siempre del servicio de nosotros. Al comienzo puede ser un poco común, o no, puede ser que le cuesta a uno, no sé, pero si se acostumbra y con fe sigue, ¿no es cierto? Entonces claramente se va desarrollando una felicidad que es una felicidad más allá de las felicidades que estamos experimentando con nosotros. Uno va desarrollando gusto en el servicio. Ya no tiene que forzarse, ¿no?, para seguir los principios, para cantar las notas, para levantarse temprano, para prestar atención cuando se escucha el Bhagavatam, sino uno desarrolla gusto, ya no quiere existir o perder más tiempo sin estar ocupado en servicio devocional. Y Pablo hizo una cosa muy interesante, ¿no? Ese servicio devocional, al mismo tiempo muy poderoso, muchas cuestiones. ¿Sí? Entonces Pablo dice acá, Pablo decía, inclusive si uno es débil, capaz cada tanto no tiene fuerza para seguir o seguir, ¿no? Entonces, pero Pablo dice, aún así se considera superior a todos los demás, karma yogis, gana yogis, astanga yogis, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque uno ha servido a Krishna, Krishna no toma en cuenta tanto eso, sino que ve solo lo bueno. Así que cuando uno va invirtiendo alguna energía, algo en el servicio de Krishna, el resultado de esto nunca se pierde. Puede ser que uno se va, o antes de llegar a la meta, moverse en grande vuelta, uno está forzado a dejar el cuerpo. Eso no se va a perder, no se va a perder. Uno comienza a ir donde uno dejaba antes. Una vez que uno de nuevo llega en contacto con los devotos, y una vez que uno de nuevo está retomando la vida espiritual, comienza a ir donde uno dejaba antes. Así que es una inversión muy buena. Por las demás inversiones acá en el mundo material no son de la misma calidad. Por eso no debemos ponernos muy serios con respecto al servicio de Dios. Lo más importante que hemos logrado en la vida, asociarnos con devotos, empezar a prestar servicio devocional, cantar las rondas, practicar el servicio devocional de una forma regular. Sea en el templo uno aprende cómo practicar el servicio devocional, ¿no? Y si uno trata de practicarlo en casa, es otra forma de servir a Cristo. Por eso en realidad la vida que hace de devotos, el centro es la devoción de Krishna, las deidades.
Todos los pijazos deben tener edades en casa. ¿Sí? Y ya cuando nacen los niños, ya se ven, se vuelve parte de la niñez, ya aprenden con ver los ejemplos locales, las personas mayores. ¿Sí? Yo no nací en una familia así. Bueno, no voy a hablar de esto. Pero hoy en día se ve, ¿no? En muchas de nuestras familias nacen niños también, ¿no? Y del comienzo, como no sé, ¿no? Ya sabe tanto de Krishna, ¿no? Sabe tanto del servicio devocional, está ahí escuchando atentamente. Persona muy afortunada. Normalmente los niños pasan un tiempo sacan el teléfono, solo mirando el teléfono. Y les cuesta mucho mantener la atención, escuchar, ¿no? Pero como que ese niño, por ejemplo, no es así. Paciente con los devotos, ¿no? Hijo en casa, ¿no? Ayuda a los padres devotos en la vida espiritual, ¿no? Asisten. Así que esto es la alternativa, ¿no? La verdadera alternativa a la vida material, ¿no? Así que les ofrecemos ese proceso, ¿no? Averiguan, ¿sí? Averiguan, ¿no? Averiguan. Y llevan su libro, ¿sí? Y la podemos enseñar cómo cantan los santos nombres, de esa manera también conseguir, y cuando se vuelven un poco más fijos en el asunto, ¿no? Para poder tolerar también todo lo demás que no es consenso. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, fuerte, así. Cuando hablaste de la parte de que en la India se acostumbra a cremar los cuerpos, ¿verdad? Porque eso ayuda a que el alma se desprenda. Vas a tener que repetir eso. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa si uno dona algún órgano? ¿Eso hace que le retiene de alguna manera al alma? La doctora dice que en India se acostumbra a cremar a los cuerpos. ¿Qué pasa si uno dona los órganos? ¿Cómo? ¿Qué pasa si dona órganos? Sí, dona órganos. Si uno dona sus órganos. Donation of the heart or... Sí, si da órganos parte de su cuerpo, ¿qué sucede? ¿Qué está planeando usted? Yo planeando no. Eso es un tema siempre en casa. Sí. Bueno, es un poco, no sé cómo se dice en español, cuando uno recibe órganos de otros, uno tiene la deuda con esa persona. ¿Sí? Entonces no es una cosa así nomás. ¿Sí? El karma se vuelve más complicado, ¿no? Uno tiene deuda con esa persona que capaz va a tener que devolver el órgano, Pero uno retiene de alguna manera al alma. ¿No retiene de alguna manera al alma? ¿Qué es lo que? ¿No retiene? ¿Qué tiene? Retener. Si el alma no se apega al órgano. Como del corazón, ¿no? Hay transacciones de corazón, pero no es que el alma se va con el corazón. El corazón es solamente el asiento, ¿cómo se dice? ¿No? El universo, ¿no? Aunque hemos escuchado también que a veces cuando trasplantan órganos hay como un cambio, ¿cierto? ¿No? Porque el órgano está como más relacionado con el cuerpo anterior.
Así que, bueno, pero si hace eso para un devoto de Cristo, ahora, cioè Patagama non teneva un regno di sicuro, gran servicio. Como cuando se pone algo a una persona que está dedicada completamente a la vida material, actividad pecaminosa, otra cosa. Hay que cuidar sus órganos. Al no comer carne, ni huevo, ni pescado, al no tomar alcohol, al no embriagarse, y muchas cosas más. En realidad, cuando estamos siguiendo principios, reglas, regulación, es como nos estamos en realidad, no sé, como sintonizando una cierta frecuencia. ¿Se entiende lo que digo? No, por ejemplo, cuando estamos manejando internet, necesitamos una buena antena, ¿sí? Y esa antena tiene una cierta frecuencia, ¿sí? Para conectarse. De forma similar también voy a aprender cómo sintonizarnos con Cristo. Esos principios nos ayudan a refinar nuestra existencia. Porque las cosas que estamos, cuando hay principios, esos son medios para purificar nuestra existencia, para volvernos, despertarnos a Krishna, a esa relación con Krishna. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende? ¿Quiere decir algo por el? Así que aprendan bien cómo llevar a cabo un servicio devocional. Como levantarse temprano, aprovechándose de las horas tempranas, como Brahma Muhurta. Brahma Muhurta, antes de salir del sol, no se define como el momento más importante de la día. Cuando uno lleva a cabo el servicio devocional en ese momento, como canta la ronda, tiene mucha más potencia. O recibir un lugar sagrado también. Y transformar nuestras casas, ¿no?, a lugares sagrados. Al poner Krishna o las deidades, en el centro, teniendo altares en casa, y todos los miembros adoran las deidades, o toman parte, ¿no?, de la adoración de las deidades. Acabo de decir que de esta manera, ¿no?, vimos nuestro templo, acabo de decir, oasis, ¿no?, en el desierto de la oasis. Así que estas son reglas para ayudarnos, ¿sí? No son imposiciones para esclavarnos, esclavos, sino para liberarnos. Pero usted ya sabe, ¿no? ¿Alguien ha venido por primera vez? Son los todos viejos conocidos. Han escuchado ya tantas clases, allá han cantado tantas rondas y esperan algo nuevo. Y este Swami está repitiendo todo lo que ya han escuchado. Srila Prabhupada, ¿qué? Gracias por venir. Y también quiero despedirme de ustedes porque mañana temprano me voy. Desafortunadamente, Cristo no me permite quedarme aquí a comer. Voy a Ciudad Este, a estar ahí más o menos al mismo tiempo que estuve acá. Y entonces, como yo siempre vuelvo acá, no sé, tengo como una atadura acá, ¿no? Cuando siempre vuelvo acá, hace muchos años que vuelvo acá. Y bueno, hasta la próxima vez.
Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna.